Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca de la importancia de los proyectos educativos en la labor docente. Está hablando también de cómo elaborar uno paso a paso en relación al trastorno de dislalia. Para poder realizar un proyecto educativo es necesario tener en cuenta una serie de pasos. Como primer paso, para desarrollar un proyecto educativo vamos a hablar acerca del análisis de la situación educativa. En este caso vamos a definir y explicar una necesidad real sobre una población específica. Ahora vamos a hablar acerca de la necesidad de capacitar a docentes en términos de dislalia. ¿Por qué vamos a necesitar capacitar a estos docentes? Esta necesidad tiene que surgir a partir de la observación realizada durante determinado tiempo. Como segundo paso tenemos la selección y definición del problema. En este caso vamos a delimitar nuestro problema. Siendo específicos, vamos a hablar acerca de la necesidad de capacitar a docentes en términos de dislalia. En este caso, en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla, en la colonia La Loma, en la escuela primaria Alfonso y Fernando Franco, turno matutino. Así delimitaremos aún más nuestro tema, teniendo solamente una muestra específica con la cual vamos a trabajar. Como tercer paso, vamos a tener la definición de los objetivos de este proyecto. En esto se van a formular una serie de objetivos que tienen que explicar por qué, para qué y cómo. Estos objetivos tienen que ir conectados con nuestra problemática, es decir, qué es lo que queremos lograr. Vamos a determinar las posibles necesidades que vamos a cubrir con este proyecto educativo. Se habla de qué se va a obtener y qué respuestas vamos a dar. En este caso, al hablar de dislalia, vamos a hacer una capacitación a docentes. ¿Qué es lo que buscamos? En este caso, generar un taller en el cual le mostremos al docente cómo trabajar con alumnos que padezcan este tipo de trastorno, cómo evaluarlos, cómo mejorar su calidad educativa. Como cuarto paso tenemos la justificación del proyecto. Va a ser una descripción amplia de lo que va a tratar nuestro proyecto. Este debe contestar tres cuestiones: importancia, utilidad y factibilidad. Es decir, ¿por qué es importante capacitar a estos docentes en términos de dislalia para poderlo aplicar en el aula? ¿Qué utilidad va a tener esta capacitación y qué tan factible va a ser realizar la capacitación en esta institución? Hablar del por qué es necesaria esta capacitación en los docentes, si realmente representa un problema o no lo representa, si puede serse tratado de forma mucho más sencilla o tenemos que trabajar mucho más con los docentes. ¿Cómo es que vamos a llevar a cabo este taller? ¿Por qué es que lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo tenemos que llevarlo a cabo? Es una justificación del por qué estamos realizando este proyecto. En este caso, con esta capacitación buscamos que los alumnos que padecen dislalia no queden fuera del sistema educativo y no sean rezagados, ni tampoco hagan que los alumnos reprueben un año para que puedan articular bien, sino que buscamos que el docente pueda de cierto modo adecuar planes y proyectos de trabajo. Paso número 5. Análisis de la solución. Se entiende por una posible solución a cualquier predicción o suposición que se base en los conocimientos ya existentes. En este caso, al hablar del término de dislalia, tenemos que realizar una investigación que nos pueda orientar o nos pueda dar una posible solución a este tipo de trastorno, para orientar de este modo a los docentes. Paso número 6. Planeación de las secciones. En este caso se va a estructurar una propuesta. En esta propuesta tenemos que hablar acerca de las posibles soluciones que hemos encontrado en el paso número 5. Vamos a estructurar, como previamente lo dijimos, un taller. Este taller tiene que dar solución a nuestra situación educativa. Es decir, vamos a explicar cuáles son los pasos a seguir para que este problema o esta necesidad educativa que nosotros detectamos tenga un resultado positivo. Especificación de los recursos humanos, materiales y económicos. Aquí vamos a hablar acerca de todo lo que se necesita para llevar a cabo o desarrollar todo este proyecto. Acerca de materiales tecnológicos, personas que vamos a entrevistar o personas que vamos a capacitar. Así como también quién es el que va a proporcionar todo este tipo de material, si nosotros como capacitadores o la institución nos los va a proporcionar.
Paso número 8. Evaluación. Este paso nos va a permitir realizar una revisión y modificación pertinente a nuestro proyecto educativo para obtener un resultado final o un producto factible, un producto que pueda llevarse a cabo. Estos van a ir siempre de la mano los objetivos. Es decir, aquí vamos a hablar de la posibilidad de que sí se estén cumpliendo estos objetivos o no se estén cumpliendo. Cuando no se cumplen, tenemos que realizar una reestructura y ver en qué momento fue que se perdió nuestro objetivo inicial. Informe final. Vamos a hablar acerca aquí de las situaciones objetivas y subjetivas que se llevaron a cabo durante toda la capacitación de los docentes, es decir, durante toda la elaboración del taller. Vamos a hablar a fondo de qué fue lo que sucedió paso a paso en cada una de nuestras sesiones. Ahora que conocemos los pasos para realizar un proyecto educativo, escuchemos la opinión de los docentes. Veamos qué tan factible es realizar un proyecto educativo y más en términos de dislalia. Buenas tardes, el día de hoy estamos con el profesor Sergio Arenas y hoy hablaremos sobre los proyectos educativos y también acerca de cómo llevar a cabo un proyecto educativo sobre dislalia. Bueno, profesor, en su experiencia, ¿qué opina sobre los proyectos educativos? ¿Son, no son importantes? ¿Resulta un conflicto para el docente? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Son muy importantes, porque los proyectos educativos tienen la particularidad de que deben de responder a las necesidades de la sociedad dentro de un momento histórico social determinado. Por lo tanto, los proyectos educativos tienden a ser perfectibles a través de la adecuación que debe de hacerse de los mismos según los cambios que nosotros vamos viviendo como sociedad. Y es en esos cambios donde van surgiendo nuevas necesidades o donde las necesidades existentes anteriormente detectadas requieren ser abordadas de maneras novedosas. Entonces, el proyecto educativo es una manera de replantearse constantemente el cómo pensamos nosotros la educación. Por eso, un proyecto educativo es sumamente importante, porque nos pone los pies sobre la tierra y nos da una direccionalidad con respecto al propósito de la educación en un momento determinado. Profesor, buenos días. Buenos días. En su experiencia, ¿qué opina usted de los proyectos educativos? ¿Son, no son importantes para nosotros como docentes? ¿Son imposibles de llevar a cabo? ¿Son fáciles? ¿Qué dificultad tienen? Bueno, gracias, licenciada, por la invitación y por permitirme expresar mi opinión. Los proyectos educativos tienen, como cualquier proyecto, su grado de dificultad, pero son fundamentales para el desarrollo tanto de la institución como de la misma gestión educativa. Considero que son de gran relevancia porque permiten agilizar o mejorar los procesos en los que nos vemos inmersos como profesionistas. Ok, muchas gracias. En términos de dislalia, ¿usted cómo lleva a cabo un proyecto educativo? ¿Puede llevarlo a cabo? A lo mejor es imposible por el ámbito en el trabajo, por el ambiente, a veces los maestros no se prestan. ¿Cómo funcionaría eso? Bien, los proyectos como tal pueden trabajarse en colegiado, puede ser también de manera individual. En ocasiones se piensa que cuando son de manera colegiada es más fácil, pero es todo lo contrario, porque entre más personas también se dificulta igual llevar a cabo este proceso. Son muy bonitos, son muy importantes, como lo dije anteriormente, son fundamentales, pero considero que no debe de ser tampoco tan colegiados. Tiene que saberse dosificar la cantidad de personas que vamos a trabajar en este proyecto, como petición o como opinión personal. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con la maestra Fernanda Nich. Profesora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Como el mayor reto, yo creo que para los maestros es el hecho de que si tienen un alumno con alguna discapacidad y que tienen que además tomarlo como una clase incluyente, de cualquier forma veo que al maestro se le dificulta esta parte de que tiene que tratar con todos los demás de cierta forma y al otro alumno de forma diferente. Entonces, sí es tratar de ir inculcando otro tipo de medidas
otro tipo de estrategias que se puedan trabajar no solo con el niño en específico, sino con todos por igual. Bueno, ya una pregunta un poquito más personal. ¿Usted qué opina acerca de implementar un proyecto educativo con alumnos que padezcan dislalia? ¿Cree que sea posible o cree usted que es algo que nos va a llevar mucho tiempo y al final de cuentas no vamos a llegar a ningún lado? Yo creo que sí es posible. En realidad, todo depende de cómo se lleve a cabo el proyecto educativo. Una vez que sea un proyecto con un objetivo específico y que pues realmente se implementen todos aquellos pasos que ya se hayan planeado para poder llegar a ese objetivo, a la meta, pues de esa forma sí se podría, pero además yo creo que es como muy importante porque cuando los profesores tienen, pues sí, ¿no? 30 alumnos y además hay unos 3 o 4 que tienen alguna discapacidad o alguna condición diferente, tratan de hacer esa diferenciación entre los niños, digamos, normales, neurotípicos, y adaptar estas estrategias únicamente con los niños que así lo requieren. Entonces, ahí mi recomendación sería, pues aplíquenlo parejo para todos, porque pues de esa forma es que se logra la inclusión. De otra forma, estaríamos hablando de, bueno, en el peor de los casos, de segregación, y en otros, pues, de integración, porque sí están recibiendo como la parte educativa, pero no le están recibiendo igual que los demás. Realizar un proyecto educativo en términos de dislalia puede ser complicado, pero no imposible. Al realizar un taller para capacitar a docentes en relación a este tipo de trastorno y mejorar la calidad educativa de los alumnos, marcamos la diferencia. Gracias por su atención.